Bendiciones a todos, hermanas y hermanos, y muy buenos días. Un día de los padres, un día más para celebrar. Y como decía la hermana, pues es cierto que no es una cosa cuadrada, estamos celebrando el Día de los Padres, pero les deseamos felicidad y bendición a todos, pero mi devocional de hoy va a tratar acerca del libro de Juan. Estamos estudiando Juan. Y de todos modos también va a tratar del Padre, porque la palabra que vamos a compartir y de donde la extraemos es la palabra de Dios, que es nuestro Padre Celestial. No voy a orar por razones de tiempo, porque ya me acojo a la oración del principio, donde la hermana ya oró por este tiempo también. Y vamos a ver un devocional que yo he titulado El mensaje del apóstol Juan. Estamos hablando de cosas que aprendemos en este evangelio, que como sabemos son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como sinópticos, pero el de Juan tiene algo especial, el de Juan tiene algo muy especial, y de esto es de lo que el Señor me inspiró a hablar. Yo no digo el Señor me dijo, yo soy cuidadoso con esa frase, pero bueno, en oración yo recibí la inspiración de hablar de esto más que del Día de los Padres, y el pastor también me dijo, bueno, es el Día de los Padres y es también, estamos celebrando Juan, tú ora y lo que Dios te dé. Entonces, bien, el mensaje del apóstol Juan. El objetivo que tenía el apóstol cuando escribió su evangelio era sencillamente diferente un poco a los otros que habían escrito los otros apóstoles, porque este evangelio de Juan está concentrándose fundamentalmente en que nosotros comprendamos que podemos compartir la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Juan es un evangelio de alto nivel espiritual, mientras que el apóstol Mateo enfoca su evangelio hacia los judíos. Por eso vemos que en el evangelio de Mateo hay muchas cosas que tienen que ver con costumbres judías. Vemos a Marcos enfocado en los romanos. Por eso vemos que mientras que Mateo trata con la cultura judía, Marcos trata con los romanos, un pueblo conquistador, una búsqueda constante de agrandar su imperio. Y entonces tenemos al evangelio de Lucas, que va a tratar con los griegos, la cultura griega. Y cada uno le presenta a esa cultura a Cristo de una manera diferente. Por ejemplo, Marcos le presenta a los romanos a Cristo como el conquistador, pero de almas. Lucas le presenta a Cristo a los griegos como el hombre perfecto, el hombre Dios. ¿Ve? Y entonces vemos a Juan. ¿A quién le escribe Juan? A la iglesia de Dios. Entonces, Juan le está presentando a la iglesia a un Cristo que es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y él enfoca su evangelio en cosas espirituales de alto nivel, como les decía. Ese era su objetivo. Si no sé si estaré muy actualizado, quizás el pastor esté más actualizado que yo en esto, pero el manuscrito de Juan que se conoce, el más reciente que se haya encontrado, es el manuscrito de John Rylands, que se encontró en Egipto y estaba en idioma egipcio. Y fue descifrado en 1985, aunque se encontró en 1920. Y entonces este manuscrito tiene partes donde destaca, a pesar de que son pocos pedazos los que se detienen, donde se destaca este énfasis que hace el apóstol Juan en las esencias espiritual, como pudiéramos decir yo, la mejor manera que se me ocurre ahora de ilustrarlo es lo que sucede con las algas y los hongos, que hacen una cosa que es una simbiosis y produce el líquen. Es decir, dos formas de vida se compenetran de una manera tal que surge una tercera forma, que es el líquen. Algas y hongos se hacen una simbiosis y sale un líquen. Y esta es la forma en que biológicamente yo pudiera ilustrar lo que sucede con nuestro espíritu, nuestra naturaleza espiritual y la naturaleza espiritual del Señor Jesucristo.
hay una simbiosis. Podemos compartir con él esa naturaleza, cosa en la que no hacen tanto énfasis los evangelios anteriores. Y además de esto, Juan hace mucho énfasis en su evangelio, en que esta naturaleza nosotros la podemos adquirir, la podemos compartir con nuestro Dios y la podemos y debemos reflejar hacia el mundo que nos rodea. El énfasis de Juan, y esto hace que el evangelio de Juan sea un poco diferente a los otros tres evangelios. De manera que leyendo la palabra para comenzar, vamos a Juan 12:46. Y si vamos acá, el versículo de Juan 12:46 dice lo siguiente: yo la luz, está hablando el Señor Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjense que él dice, yo la luz. Sin embargo, si vamos a Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, Mateo nos dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Aquí ambos evangelistas están hablando de una misma cosa. Estamos viendo cómo primero Cristo dice, yo soy la luz, y luego en palabras de Cristo también dice, vosotros sois la luz del mundo. En Juan también se produce un versículo donde nos dice a nosotros, la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Entonces vemos que somos una cosa, somos la luz. Esa luz espiritual que emana del contacto con nuestro Padre Celestial y del conocimiento de lo que su palabra nos enseña. Una participación de la naturaleza divina. Ahora dice, para que todo aquel que cree en mí es de la palabra pisteu y es un aorístico subjuntivo en voz activa. ¿Qué quiere decir aurístico? Un modo aurístico es un modo inmediato. Ya, ustedes son, desde que se unen conmigo y empiezan a andar conmigo, ustedes son luz. Ya lo son, al momento lo son. Es subjuntivo porque está indicando a un sujeto que tiene que hacer algo activo dentro de la oración. Ese sujeto que tiene que una actividad que hacer con el hecho de ser luz somos nosotros. Y es un subjuntivo porque se refiere a ese sujeto. Somos luz, somos Cristo reflejándose a través de nuestra vida al mundo. Vosotros sois la luz y vosotros sois la luz del mundo. Esta es la simbiosis a la que yo me refería. Y todo aquel que cree de palabra pisteu, no es ese creer que se utiliza mundanamente de que no estoy muy seguro, creo. No, este pisteu significa un creer que es por una confianza y fundamentación infundida. No es el creer común, es la fe que se nos infunde a través de nuestra relación con Dios. Y en eso recordemos Efesios 2, capítulo 8, donde dice que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, al creer en Dios se nos infunde un poder de fe que nos hace iluminar y nos hace transformar el medio ambiente que nos rodea. Por eso, Cristo es luz y por eso nos dice la palabra, vosotros sois luz. Porque hemos hecho una simbiosis con la naturaleza espiritual. Y ese énfasis lo tiene el Evangelio de Juan muy específicamente. Dice, así lumbre vuestra luz delante de los hombres, dice en Mateo 5, 14, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Estamos hechos para alumbrar y a la vista, porque dice, para que vean vuestras buenas obras. En el mejor sentido de la palabra, la iglesia es un espectáculo para el mundo. Estamos aquí para que vean nuestras acciones, para que vean esto que nosotros hacemos de alumbrar y de hacer que la oscuridad huya. Porque este es otro de los aspectos que tiene el Evangelio de Juan y que me gustaría destacar un poquito más adelante. Tengo 15 minutos nada más y esto da para hablar mucho. Juan hace mucho énfasis en que la luz hace que la oscuridad huya, en que la luz hace un impacto transformador en el ambiente. Y estamos hablando de oscuridad espiritual, porque les repito, Juan es el evangelio más espiritual de los cuatro. Y en esta oscuridad espiritual la luz hace un efecto tremendo. Estamos viendo en las redes sociales mucho énfasis ahora en la física cuántica, en la física teórica, en la mecánica cuántica, y en que la ciencia está como que queriendo explicar de manera científica todo lo que la Biblia ya decía. Miren, hay algo que les voy a decir. En el mundo físico científico se habla de que las energías que hay sobre la Tierra son la nuclear fuerte, la nuclear débil, la energía térmica
y hay 7 formas de energía, pero no vamos a meternos en física ahora, pero realmente hay una que no se menciona, sino que se atribuye como producto de las 7 que se mencionan, y no se menciona, la física la mantiene muy calladita, los físicos teóricos y los que trabajan con la física y mecánica cuántica no la mencionan mucho, porque se van a meter entre patas de caballos con la fe de la Biblia. Y esa energía que no se menciona, de la cual se habla muy poco, es de la energía fotónica, la luz. Y es justamente a lo que Juan hace énfasis en cuanto a la naturaleza y carácter y poderes de Dios. Dios es luz, luz del mundo, no solamente luz espiritual, sino que en la luz todo será revelado. Y realmente las propiedades fotostáticas que tienen los fotones son la revelación de la historia de la humanidad. Desde todo cuanto ha sucedido hasta todo cuanto va a suceder, queda grabado fotostáticamente en la luz. La luz lo revelará todo, lo sacará todo al conocimiento de todos. Y eso lo dice la palabra. Y eso la ciencia lo ha demostrado que es cierto. Pero esa energía no se habla mucho, porque es una energía realmente transformadora. Lo que sucede con esto es que los que desacreditan nuestra fe o tratan de hacer cierto tipo de desvirtuar, cierta manera de desvirtuar lo que creemos, tratan de atacar mucho por esta vía, la vía académica que tanto se ha desarrollado, mientras la moral se va perdiendo, los principios se van perdiendo, la integridad se va perdiendo, el amor se va perdiendo, la ciencia va aumentando. Daniel 12, capítulo 4, si mal no recuerdo, Daniel 12:4 dice, la ciencia va a aumentar y muchos van a correr de acá para acá, buscando ¿qué? Buscando aquel que los ilumine, buscando aquel que les diga cosas y alejándose del que tiene toda la verdad y la ha dicho desde los siglos por los siglos. Entonces, la ciencia está aumentando y la ciencia está tratando de aplastar una verdad, que la verdad de la luz es Jesús. Tenemos aquí a Juan entonces diciéndonos a la iglesia, dándonos a la iglesia esta importante razón de ser de la palabra de Dios en nosotros, que es el manifestarla como una luz al mundo que se pierde en la oscuridad de ignorancia espiritual y de ignorancia en tantas otras cosas. Somos la iglesia y estamos puestos en el mundo para iluminar. Somos la iglesia y estamos puestos en el mundo para dar un mensaje. Y el mensaje es que nuestro Cristo es transformador y poderoso y es capaz de hacer sacar de esa tiniebla a todo aquel que en él cree. A todo aquel que en él cree desde el punto de vista del verbo pisteus, que les decía que es diferente porque además no es el creer normal. Pisteus significa un creer como dejarse caer de algo. Estar seguro de que algo te va a sustentar, te va a aguantar. Eso es el creer del pisteus. Es como depender de esa confianza que tú pones. En un curso que dimos en la iglesia de Regla sobre evangelismo explosivo, ¿recuerda, pastor? Evangelismo explosivo, se decía que la fe, según el verbo pisteus, es la misma que nosotros usamos cuando nos sentamos en una silla. Que la silla está, de acuerdo a sus enlaces iónicos, llena de espacios vacíos. ¿Qué es más espacio vacío que materia? Eso lo dice la física cuántica, que si analizamos una materia vamos a ver que sus enlaces iónicos están tan presionados que entre ellos hay una cantidad de espacio comprimido enorme. Sin embargo, nos sentamos en una silla sin estar pensando que nos vamos a caer. A pesar de que esa silla está llena de vacío comprimido, nos sentamos en la silla y nos dejamos caer. Sabemos que la silla nos va a sostener. Ese es lo que quiere decir el pisteus, este tipo de fe en Dios. Reclinarnos y apoyarnos y confiar totalmente en que Él nos va a sostener. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en un Dios poderoso, todo el tiempo estamos pensando en el Dios de la victoria, todo el tiempo estamos pensando en el Dios que conquista, estamos pensando en el Dios que transforma, pero quisiéramos también hacer aquí un paréntesis y decirle, hermanos, pensemos también que para lograr crecer y brillar como esa luz nos pide hacia el mundo que nos está observando, tenemos que recordar que ese Cristo poderoso, ese Cristo que resucitó, ese Cristo que transforma vidas, que conquista más vidas que cualquier imperio, ese Cristo que tiene más discípulos que cualquier profesor, ese Cristo que no escribió una letra y sin embargo la palabra de Jesús es la más leída en el mundo entero. Ese Cristo primero tuvo que hacer renuncia. ¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar para que esa luz brille en nosotros? ¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar para llegar con esa luz a la oscuridad más intensa? Ese Cristo, antes que todo, tuvo que hacer
enfrentarse a un desierto de tentaciones y vencerlas todas, pensemos, ¿cuál es mi punto más débil? ¿Cuál de las tentaciones de este mundo me mueve el piso? ¿Cómo yo puedo llamar a Cristo ahora mismo en mi ayuda para que me sostenga cuando esa tentación se me presente delante y mi luz brille? Cristo tuvo que trabajar por todo eso. Cristo tuvo que, antes que ser esa luz y brillar entre nosotros, tuvo que sufrir la angustia de un Getsemaní y decirle, Padre, esta copa es amarga, pero que no sea como quiero yo, sino como tú. ¿Hasta dónde podemos aguantar angustiados pero firmes, brillando con la luz que el Evangelio de Juan nos está aportando? Ese Cristo tuvo que atravesar el tormento de un Calvario crucificado. ¿Hasta cuánto dolor podemos aguantar siendo luz, siendo faro, siendo la luz que el Evangelio de Juan nos está diciendo que esa luz es? La oscuridad del ateísmo no es solamente ausencia de luz. La oscuridad del ateísmo es un rechazo activo a la fe de Dios. Por lo tanto, requiere una fe activa y una verdadera luz que impacte de nuestra parte. La luz del Evangelio que predicamos no es solamente un suave resplandor. Tiene que ser, como dice Isaías 9:2, la gran luz que brilló para aquella ciudad que estaba en tinieblas. Tiene que ser una luz de intensidad sólida en el conocimiento de la palabra, en la fundamentación lógica de cómo expresársela a los demás. Al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de atravesar por dificultades y ver cómo en medio de ellas nuestro Señor Jesucristo reaccionó y brilló siempre. La oscuridad del ateísmo no es solamente un factor intelectual, se está volviendo un factor espiritual muy fuerte en estos momentos. Y realmente deberíamos estar listos para resistir espiritualmente los embates de esa oscuridad que se nos presenta. Debemos entonces, hermanos, apegarnos más a la palabra, estudiar más a profundidad la palabra, conocer más quién es cada uno de los escritores de esta palabra, aquellos que fueron escogidos por Dios para ser los hombres inspirados. Sabemos que son unos 42 personas las que fueron inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios, y ver en este Evangelio de Juan, que es el que nos ocupa precisamente, cómo él nos está enfatizando que de nosotros depende que el mundo que hoy está viviendo tiempos difíciles, los tiempos finales, sea iluminado con un conocimiento que es el único que lo puede sacar de esta tremenda oscuridad. Yo les dejo entonces mi palabra para los católicos. Quizás dicen que Juan el evangelista era un teólogo, un doctor de la iglesia. Para los herméticos dicen que Juan era un alquimista. Para los agnósticos dicen que Juan era un místico. Para nosotros Juan va a seguir siendo aquel discípulo amado que en cierto momento y con cierto celo le preguntó Pedro al Señor, ¿y de este qué? Como quien dice, ¿qué hacemos con él? Y el Señor le respondió, si yo quiero que este quede, y le dijo pros su en griego. Si yo quiero que este quede, pros su, tú ven y sígueme. Pros su en griego. La Biblia nuestra lo traduce como ¿y a ti qué? Es decir, que si yo quiero que él quede, ¿a ti qué te importa? Es como literalmente se traduce la respuesta que dio Jesús a Pedro. Jesús era un poco fuerte con Pedro a veces por lo impetuoso intempestuoso que era. Entonces era un poco fuerte, como cuando le dijo, sal de mí, Satanás. No se lo dijo a Pedro, se lo dijo al espíritu que dominaba a Pedro, pero él le daba esa respuesta. Si yo quiero que este quede, ¿a ti qué te importa? Pues no nos importa lo que piensen los agnósticos, ni lo que piense nadie. La luz está presentada por el Evangelio de Juan de una manera excelente. Léanlo, estudienlo y seamos nosotros seguidores, como Juan, de este Cristo, que gracias a Dios tuvo a bien escogernos un día. Dios continúe bendiciendo.